El inicio. Las nubes de Parral hablan de presencias y de ausencias, enmarcadas por colores rosados, blancos, gris oscuro, texturas aterciopeladas, algodonadas y de pronto líneas, cantos de nubes sobre el fondo azul y plateado y rosa y violeta. La casa de SM recibió al hermano. 15 personas fuimos invitadas a la ceremonia. Se cantaron alabanzas y oraciones, y mientras doña Candelaria recitaba dulcemente un canto de bienvenida, Pachita se convulsionó. Se había puesto la túnica de Cuauhtémoc. Saludó con su brazo derecho en alto. Los saludo, hermanos míos, y doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Agradezco que me hayan mantenido en su corazón y pido que mi rebaño se conserve unido en armonía. Al llegar al recinto de operaciones de Parral, enmarcado con un gran cuadro de Cuauhtémoc, flores y un esquema tridimensional del interior del cuerpo humano, SM nos había hecho una introducción. Aquí en esta casa, nos empezó a decir, se han realizado alrededor de 2000 operaciones. Antes, el hermano trabajaba en mi casa, pero las condiciones no eran adecuadas. Sepan que en todo este tiempo nadie ha muerto jamás. Las operaciones resultan y los enfermos sanan, pero algunos recaen. No basta la operación, es necesario que ocurra un cambio de mentalidad. Los malos hábitos mentales deben eliminarse para que la cura sea permanente. A mí, el hermano me operó de una úlcera. Yo tomaba medicina 10 o 12 veces al día y sufría dolores terribles. Me operó y sané, pero seguí trabajando como siempre, preocupándome como siempre, y un día, 6 meses después de la operación, tuve un ataque de gastritis. Mi hermano le habló a Pachita y ella dijo que el hermano se encargaría de sanarme. Esa noche dormí bien y al otro día estaba completamente curado. Y hasta la fecha, 4 años después, sigo estando bien. Un niño se aproximó al hermano y éste lo recibió con dulzura. Mi dulce niño, fíjate bien que yo te voy a enseñar muchas cosas. Nos hicieron salir del recinto y yo esperé afuera. Sentí que no me dejarían ayudar y me entristecí. Las nubes del atardecer cambian de colores como la vida, y mi vida espera un nuevo milagro. Sentado en medio de unos leños al lado de la Casa Blanca, me dolía la espalda. No soy puro y por eso ya no voy a poder ayudarle a Pachita. He cometido muchos pecados, he hecho sufrir y por ello no soy digno. Es terrible sentirse culpable, da dolor de espalda y de cabeza. A lo lejos vi un rayo reptando entre las nubes y recordé a don Lucio, y me paré de entre los maderos y me acerqué a la casa. Quiero ver la operación del corazón. Algo va a pasar allí y debo ayudar. Quiero ver la operación del corazón, me dije con firmeza. Había visto la lista de operaciones y una de ellas era del corazón. Era miércoles y por primera vez en esa ocasión de Parral iban a operar. Seguramente de las 2000 operaciones muchas habían sido de corazón, pero esta era la primera para mí. Me acerqué a la puerta con todos los pensamientos que he descrito y me dejaron entrar. Permanecí unos minutos en el cuarto de recuperación y me asomé al recinto de operaciones aprovechando que abrieron la puerta. Me llegó un olor a sangre, calor, sudor humano y falta de oxígeno. Sentí náuseas, tomé fuerzas y penetré. SM me pidió que me parara al lado de la cama de operaciones. Me acerqué al hermano y lo saludé. En el nombre de mi padre, yo te saludo, hermano. Hola, buen hombre, ¿cómo estás? Recién había terminado una operación de trasplante de pulmón y ahora
llamaron al siguiente paciente. Un hombre delgado ocupó la cama, se quitó la camisa y una terrible cicatriz quedó al descubierto a la altura de su corazón. ¿Cómo te llamas, cariñoso niño?, preguntó el hermano. La pregunta se repitió varias veces antes de recibir una contestación. José, dijo por fin el hombre. Ya te han operado, ¿verdad? Otra vez un largo silencio y por fin una respuesta afirmativa. Hermanos, nos dijo el hermano, por favor, oremos por este hombre. Todos mis pensamientos lúgubres desaparecieron y le tomé la mano a José mientras el hermano abría su pecho con las tijeras y después introducía el cuchillo. Abrió unos 15 centímetros y le pidió ayuda a Memo. Lo hizo sostener una vena que había cortado y empezó a penetrar en el corazón. Hizo otro corte y anunció que estaba a punto de abrir la aorta. Me protegí con un algodón húmedo con alcohol. Pensé que la sangre brotaría impetuosa y mi pronóstico no se cumplió. Solo un pequeño chisguete fue el resultado de cortar la aorta. El olor que despedía la herida era fétido y repugnante. El hermano pidió el trasplante y lo colocó encima de la herida. Era un corazón rojo. Siguió maniobrando, ligó conductos mientras seguía sosteniendo una vena. El corazón sobre la herida comenzó a latir, lo introdujo y después volvió a cortar adentro con el cuchillo de monte. Miren las porquerías que hacen los médicos, nos dijo después de extraer algo que no pude ver con claridad. Después volvió a cortar y vi cómo extrajo una masa de tejido todavía palpitante de unos 6 o 7 centímetros de largo, por 4 o 5 de ancho. Le pidió a Memo que fuera soltando la vena, y al hacerlo vi cómo penetraba. La masa de tejido externa había sido introducida, y con esas maniobras quedó concluida la más larga operación que había yo visto. Saturé la herida, la que se cerró inmediatamente, y comencé a vendar. Con cuidado, dijo el hermano, no molesten al enfermo. Todo parecía ir bien, cuando de pronto el hermano nos pidió que oráramos. Yo palpé el pecho con mi mano y sentí un palpitar tremendo. Así hacíamos antes, me dijo el hermano. Eran nuestros sacrificios. Tú lo sabes, ¿no es cierto, Jacobo? Iba a decir que sí, cuando SM comentó que toda la historia había sido escrita por los vencedores. El corazón seguía palpitando, aunque ligeramente más calmado que antes. De pronto, el hermano gritó algo que al principio no entendí, pero después capté con claridad. «Necesito 2 transfusiones, rápido, que se nos va». SM del lado izquierdo y Memo del lado derecho entrelazan sus brazos con los del enfermo. Arrodillados, juntaron sus antebrazos en esta transfusión instantánea. El corazón seguía latiendo aún con mayor fuerza. La escena terrible de 2 seres arrodillados entrelazando sus brazos con los del enfermo, yo palpando el corazón y la gente alrededor con las palmas de sus manos hacia nosotros, era espeluznante. Como si fuera poco, en ese instante comenzaron a verse relámpagos y a oírse truenos. De pronto, Pachita se desmayó y cayó sobre el cuerpo de SM, aplastando la transfusión. Fue un momento de máxima tensión. El corazón seguía latiendo, pero Pachita parecía muerta. Pasaron 2 minutos y una voz cadavérica empezó a salir de la boca del cuerpo yacente de Pachita. «Buenas noches». Era una voz lenta y casi burlona. SM levantó la cabeza y le preguntó: «¿Quién eres?». Memo le hizo callar inmediatamente. Después, el cuerpo de Pachita recobró su posición original y nos saludó.
Ya está bien todo. Cuiden mucho a este hombre. Lo acabé de vendar y se lo llevaron. ¿Qué pasó, hermano?, le pregunté ansioso. Pues que se iba a ir, Jacobo. ¿Y qué hiciste? Fui a pedirle a mi padre. Me contestó y me dio el permiso de otorgarle más vida. Al finalizar la sesión, pregunté a doña Candelaria. Con sus enormes ojos, me vio y me contestó. Se iba a morir y el hermano tuvo que dejar el cuerpo de Pachita para ir a pedirle al Señor por la vida del enfermo. En ese momento, la muerte vino y su saludo fue ese «buenas noches». Después regresó el hermano y todo fue bien. Cuando operamos a mi mamá, también vino la muerte y más vale no contestarle el saludo. Por eso Memo hizo callar a SM. Trajeron a una mujer joven, delgada y sumamente calmada. Se acostó en la cama y el hermano pidió la sierra. Era un caso de un tumor cerebral. Mientras la sierra cortaba el cráneo, la mujer reía. Fue una operación extraña y sin dolor alguno. Al final, le pregunté acerca de su valentía. Es por mi esposo y mis hijos. Por ellos debo estar bien. Recordé a mi madre. Por causa de un cáncer cerebral, la habían operado extrayéndole medio cerebro. Durante 3 años, mis hermanos, mi padre y yo vivimos un tormento indescriptible. Si hubiéramos sabido de Pachita, si ella la hubiera operado en lugar de un neurocirujano. Amé a esa mujer valiente y entendí sus razones más que ella misma. Después trajeron a una muchachita. Tenía alrededor de 15 años y se quejaba de dolores abdominales. El hermano la auscultó y detectó un tumor en el estómago. ¿Eres señorita? Sí, hermano. A ver. Las manos de Pachita tocaron el vientre. No es cierto, no eres señorita. Sí soy. A ver. Sí eres mi niña preciosa. Solo quería asegurarme. A las señoritas hay que cuidarlas mucho en estas operaciones. Enseguida y sin más preámbulos, el hermano introdujo el cuchillo en el vientre y cortó una gran herida. En 30 segundos le señaló el tumor a SM, haciéndole meter los dedos a la herida. Vi la expresión de asombro de SM y su inmediato retiro de la mano. Se limpiaba la sangre en la sábana mientras el hermano seguía operando. Por fin extrajo un tumor y me pidió saturar y vendamos la herida. Después trajeron a un viejo. Tenía un terrible dolor trigeminal que iba a ser curado mediante el trasplante total de un nervio trigémino. Este último era sostenido por el hijo del enfermo, mientras el hermano horadaba la parte inferior de la región temporal derecha del hombre. Mientras operaba, la boca de Pachita pronunciaba frases. Ahora debo mover a un lado el nervio óptico, ahora debo ligar, ahora voy a cortar aquí. El viejito se quejaba amargamente y en ese momento una tormenta tremenda se desató. Los truenos y rayos casi movían la casa y el recinto se alumbraba de un violeta eléctrico intensísimo. La lluvia comenzó y el hermano dio gracias mientras seguía operando. ¿Ya no te duele tu ojito, mi cariñoso muchachito? Ya no, señor, ya no. Saturé en medio de la tormenta, mientras los brazos de Pachita permanecían con las palmas hacia arriba en señal de recibir la lluvia. Ahora todos los animalitos vivirán, decía con sus manos extendidas. Las víboras, los alacranes, todos los seres tienen derecho al agua, la que bendice su vida. Amé a los alacranes, y a las víboras, y a los truenos, y a la lluvia.
alguien vendó la cabeza del anciano y su hijo dijo que también tenía malo su oído. No oye nada con él. El hermano tomó el cuchillo y lo penetró por el conducto auditivo. El anciano lloraba y decía que prefería la sordera a ese dolor. Ya, señor, déjame sordo, pero ya. A ver, Jacobo, háblale. Me acerqué a su oído y le hablé, y me contestó. Con eso terminó la sesión. El hermano se regocijaba en el interior del cuerpo de Pachita y llamó a Candelaria. Cande empezó a cantar alabanzas acompañada del hermano. Dios nuestro, cantaban, alabado sea tu nombre y la luz que nos regalas. Danos vida y corazón, haznos buenos, te agradecemos tu misericordia. No recuerdo las palabras exactas, solo sé que era algo bellísimo y la tormenta, los relámpagos, los truenos parecían acompañar a esos seres llenos de fe y amor. Antes de despedirse, el hermano nos preguntó si queríamos algo. Una muchacha se aproximó. Era hermosa y joven. Había ayudado con los algodones y se quejaba de una indigestión. Memo la tomó del brazo y, claramente emocionado, la hizo acostarse en la cama y lenta y sensualmente le descubrió la espalda. Le empezó a dar un masaje, pero la joven protestó y pidió por el hermano. Yo me acerqué después. Sentía vergüenza de confesar mi dolor de espalda. Me hicieron acostarme y el hermano no me recomendó baños de agua caliente. Lo que tienes es mucho cansancio. Me levanté y Memo me hizo doblar las manos y en movimientos rapidísimos me jaló la espalda hasta hacer tronar mis vértebras. Inmediatamente se me alivió el dolor. Después de eso, el hermano se despidió anunciando que pediría mucha lluvia para la zona de Parral. Lloverá mucho, dijo con certeza. Nos colocamos alrededor del cuerpo de Pachita y con nuestras manos la protegimos. Se convulsionó y volvió en sí, pero con otra entidad. Volteó a ver a SM y le dijo cosas incongruentes. Después se convulsionó de nuevo y por fin apareció Pachita. El cambio en el tono de voz, intensidad y calidad de movimiento y dirección eran clarísimos y nunca antes me parecieron tan obvios como en esta ocasión. Nos saludó a todos y a mí me preguntó por mi hospedaje. En el Hotel Adriana, le contesté. Vaya, si es el mejor hotel de Parral, chiquito. Las visitas. Llovía copiosamente y no dejó de llover en toda la noche y la mitad del día siguiente. La gente de Parral veía el cielo y no podía creerlo tan nublado. Una sequía terrible desapareció y en lugar de tierra seca, en lechos de ríos, corrientes espumosas vivificaron la tierra. De los campos ascendía un vaporcillo fragante y perfumado, y en todas partes sonaba el agua. Sabía que Pachita había traído esa lluvia. Por ello, con aire de conocimiento, escuchaba las conversaciones acerca del súbito cambio de tiempo y me alegraba el alejamiento del calor y la llegada de la frescura. Toda Parral había sido talado y convertido en desierto, y ahora esa lluvia buscaba raíces y semillas para engendrar en ellas vida nueva. Me imaginaba víboras reptando alborozadas por la humedad, pajarillos refrescando sus alas y alacranes henchidos de rocío. Pachita trabajaba en las afueras de Parral, en una casa pintada de blanco. Esa noche, una mujer, su hija y su hijo me llevaron de la Casa Blanca a Parral. L, dulcísima joven Sagitario del 10 de diciembre, se sentó frente a mí. La mamá volteó a verme y me habló de su hija.
L nació con sus riñones mal y con su vejiga enferma. Era delgada, bajita y siempre amarilla. No podías orinar, ¿verdad, mija? Ella sabía que debía ir al baño, pero no sentía lo que uno siente, añadió en tono maternal. Cuando nos enteramos de Pachita, fuimos a verla y nos dijo que necesitaba hacer un triple trasplante, 2 riñones y una vejiga. Enrique los compró en México y nos los mandó en camión. ¿Tenían varios días?, pregunté yo. Creo que sí, contestó él viéndome con unos ojos brillantes, similares a los que ya había visto en otros operados. Fui al camión y me los entregaron. Tenían todavía sangre fresca, aunque también coágulos, siguió diciendo la joven de 14 años. Enrique los consiguió en un anfiteatro, y nosotros temíamos que no llegarían, pero llegaron, añadió la mamá. Hace 2 años, Pachita la operó, y mírala, empezó a crecer y a engordar. El color amarillo se transformó en rosado, y pudo orinar. Antes, cada mes tenía infecciones renales, y después, nada. Ni siquiera le dio calentura después de la operación. 1 hora después del injerto, yo le vi la cara y la tenía roja. Pensé que era fiebre y no lo era. Solo los riñones, que por primera vez en su vida funcionaban bien. ¿Y qué sentiste?, le pregunté a la joven. Cuando me acostaron, estaba un poco nerviosa y después sentí dolor, pero no mucho. Me acostaron boca abajo y cuando la mano de Pachita metió el cuchillo, empecé a ver imágenes. ¿Imágenes? Sí, frente a mis ojos, pasaban rápido, como transparencias en un proyector. Veía mi sangre, mi vejiga, algodones, el cuchillo y muchísimas manos. ¿Muchísimas manos? Esas las sentí muy claramente dentro de mi cuerpo. Eran 10 o 20 o 40 manos que rápidamente me tocaban los riñones y la vejiga. Algunas tenían uñas y me rasguñaban, pero todas operaban y no se estorbaban. ¿Usaban instrumentos? Vi tijeras y no sé qué más, pero principalmente dedos y manos, muchas manos. Me acordé de la descripción de doña Candelaria y entendí por qué los enfermos hablaban de haber visto a Dios durante las operaciones. ¿Y después qué pasó? Me cerraron la herida y solo me quedó un rasguño, pero al dejar la cama y acostarme en recuperación, me sentía muy adormecida y no podía mover mi brazo derecho. Sí, es cierto, añadió la mamá. Su brazo derecho lo tenía muy dormido y después nos dimos cuenta que tenía una señal de una aguja sobre la vena. Le habían hecho una transfusión. Esa noche, continuó L, me sentía muy desesperada y con muchas ganas de llorar. Creo que eso les pasa a todos los operados. Lloran, lloran y lloran y se sienten como desesperados. Usted sabe, me dijo la mamá, que después de operados los pacientes del hermano están como anestesiados y que los cuidan. ¿Los cuidan? ¡Claro!, dijo L. Todas las noches en mi cuarto y con los ojos abiertos, yo veía que una silueta luminosa como fantasma, con los brazos abiertos, me venía a visitar. Se quedaba conmigo como 2 minutos y mientras él me revisaba, salían chispas de la colcha de mi cama. Es cierto, confirmó la mamá. Yo veía esas chispas, pero no la silueta luminosa. El hermano cuida a sus operados y los visita y revisa su estado. Y aún, ahora después de 2 años, a veces viene a ver a L. ¿Oyes lo que te dice?, le pregunté a la joven. No, solo lo veo y veo las chispas de mi colcha y sé que me revisa y me cuida. Mi hija se volvió clarividente, añadió la mamá. ¿Verdad, hijita? Pues yo veo el aura de Pachita cuando opera. Es brillante y amarilla y se hace muy grande,
como de 70 u 80 centímetros, alrededor de su cuerpo. También veo las auras de la gente, si pongo atención en ellas. El hijo de Pachita. Una tarde pregunté a Memo, uno de los hijos de Pachita, cómo preparaban las hierbas para las medicinas que se recetaban. Algunas, me dijo, se hierven en vasijas de barro. Las hay para curar riñones, para páncreas, para cerebro, y los que las saben trabajar se llaman brujos. Pero esa es una palabra muy peligrosa. En realidad, el brujo es el doctor y su función es curar. ¿Y tú? Bueno, tú sabes que Cuauhtémoc, además de haber sido el último rey azteca, era brujo. Curaba y operaba, pero la conquista no le dejó terminar su periodo. ¡Por eso viene! Claro, si Cuitláhuac hubiera sido el último rey, él sería el hermanito. ¿Cuánto tiempo vendrá? 10 generaciones. Mi mamá es la tercera y yo soy el que sigue. ¿Tú? Sí, originalmente le debería haber tocado a mi hermano, el que murió en 1968, y como yo soy el hombre que le seguía en edad, a mí me toca. ¿Es una cadena? Exactamente. Es un hombre y sigue una mujer, y después un hombre, y así hasta cumplir 10 generaciones. A una de mis 2 hijas le tocará después de mí. ¿Tú curas? A veces receto, cuando mi mamá está operando y se necesita. ¿Ves? Empiezo a ver. Viene un enfermo y una voz me dice lo que tiene y lo que necesito recetarle. Es como alguien fuera de mí. También veo el aura y dependiendo del color, sé lo que tiene el enfermo. Cuando aparece una línea negra, sé que va a morir. ¿Has operado? Solamente en una ocasión, a mi mamá. Tú sabes que le vino una embolia cerebral y yo la operé. Eso sucedió cuando mataron a mi hermano mayor en 1968, en la matanza de Tlatelolco. ¿Se te metió el hermano? Hijo, eso se siente muy feo. Es como cuando se va uno a dormir y de repente uno siente que cae en un vacío. A mí no me gusta y cada vez que siento eso, debo cruzar mis piernas y así cierro mi energía y evito que el hermano se meta en mí. ¿Y tu mamá? Bueno, ya ves cómo se retuerce ella cuando el hermano viene. Es ese vacío que se siente. ¿Y tu conciencia? Tú sabes que existe el cuerpo, el espíritu y el alma. El alma viaja y se comunica con Dios, y le dice y le pregunta. Mientras tanto, el espíritu cotorrea, platica, viaja y se divierte. Cuando mi mamá entra en trance, su espíritu sale y el del hermano penetra en su cuerpo. La conciencia de Pachita desaparece y en su lugar aparece la del hermano. Eso se lo enseñó Charles, el negro que la crió. ¿Qué es lo que ves durante las operaciones? Pues es como un quirófano, súper moderno. La única diferencia es que la luz no viene de una lámpara, sino de las gentes que ayudamos, y cada quien tiene su función. ¿Función? Sí, mira, mi mamá es el cirujano principal. Armando es el jefe de instrumental. Doña Candelaria, la afanadora. ¿Y tú? Eres el anestesiólogo. ¿Yo? Sí, hombre. Tú quitas el dolor y anestesias al saturar. Aplicas anestesia local a las heridas y cuidas que el operado no sufra. Ah. Hay muchos doctores y mucho instrumental. ¿Ves cada vez mejor? Sí, fíjate que un día vino un señor y lo volteé a ver y de repente lo vi sin ropa. Me restregué los ojos y le dije a mi tía Cande que ese señor estaba encuerado. Ella me miró muy extrañada y con sus grandes ojos.
Después lo volteé a ver de nuevo y le vi por dentro sus órganos y sus sistemas. Otra vez me restregué los ojos y al verlo de nuevo, le alcancé a ver el esqueleto. No aguanté la impresión y me desmayé. Esa noche le conté al hermano y me contestó que el tiempo había llegado. Lo que más me gusta es penetrar y amplificar. Por ejemplo, ves un estómago y te fijas en una de sus partes y se comienza a hacer grande, y si te sigues fijando, se agranda más hasta que puedes ver todos sus detalles. Me acordé de Tepoztlán y de Ted Saladín. El pintor por vocación podía ver una hoja de un árbol a 50 metros y amplificar la imagen como si tuviera un telescopio en sus ojos. Yo admiro mucho la fuerza de mi mamá, continuó Memo. A ella no le importa la comodidad, solo ayudar y curar. Yo tengo su mismo carácter y por eso chocamos. Pero a mí me gusta la comodidad y me encanta meterme a mí mismo. En México me subo a un cuarto y me siento en un rincón a meditar por horas. A veces me voy 2 o 3 días de excursión y hago lo mismo. En ocasiones puedo ver el futuro. Un día estaba con mis amigos en una esquina y de repente supe que un camión iba a chocar y a estrellarse ahí. Les dije a mis amigos y me miraron como si estuviera loco. Los convencí de irnos a otra esquina y a los pocos minutos un camión fue a chocar exactamente en la esquina en la que estábamos. A mí me gusta indagar en lo desconocido, continuó Memo, como los aztecas. ¿Te acuerdas cuando el hermano te dijo que ellos no hacían sacrificios? Pues eso era para aprender. No es cierto que lo hicieron por crueldad. Ellos investigaban. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta 6ª parte de este fascinante libro. Te mando mucho amor.